La reforma educacional continúa generando diferencias en la alianza. Desde la UDI aseguraron que un eventual cambio del titular de educación no solucionará las divergencias que mantienen respecto a la iniciativa, pero otro tema que ha dividido las aguas dentro del gremialismo es lo que ya nos comentaba Aníbaldo Mochiati, este documento revisionista del golpe de Estado. Ahondamos más sobre estos temas junto a Beatriz Apud y un interesante entrevistado, dijo. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días también, Sebastián. Queremos conversar sin duda de este y también otros temas con el senador de la UDI, Hernán Larraín. Senador, muchas gracias por estar con nosotros en Mañana en Directo. Un fin de semana bastante movido en el ambiente político, luego de una semana muy polémica en materia educacional. Escuchábamos el día de ayer sus declaraciones y también leíamos las declaraciones del cardenal Ricardo Esati, quien aseguraba que a la reforma educacional le falta una arquitectura. ¿Usted está de acuerdo con esas declaraciones? Yo creo que sí, yo creo que Monseñor Esati ha sido muy certero en decir que aquí se está trabajando en una reforma educacional en que no se sabe cuál es el horizonte, para dónde va caminando este conjunto de medidas que el gobierno ha planteado. Solo ha hecho presente dos en este minuto, que son una que dice relación con los jardines infantiles, muy bien, y la otra con los particulares subvencionados a quienes quiere terminarles el copago, la selección y el lucro. Eso no permite saber cuál es la reforma educacional que quiere el gobierno. Y no solamente aquí no hay un horizonte de reforma educacional, no se sabe hacia dónde apunta el gobierno, cuáles son sus objetivos, sino que la reforma tributaria, que está pensada fundamentalmente para recaudar recursos para financiar la reforma educacional, está siendo un cheque en blanco porque no sabemos ni siquiera para qué la quiere el gobierno. Es urgente para evitar los malos pasos que ha dado el ministro, los equívocos y las contradicciones en la nueva mayoría, que se sincere el gobierno y diga cuál es su reforma educacional. Lo hizo en la reforma tributaria era bastante completa, independiente del juicio de mérito que uno tenga, pero se sabía lo que buscaba, se sabía cuáles eran los instrumentos, cuáles eran los propósitos, qué iba a lograr. Teníamos 15 impuestos que se iban a modificar. Ahora no sabemos más que títulos generales y con eso no hacemos una reforma educacional. Creemos que eso es delicado y yo he insistido que la presidenta necesita en esto retomar el liderazgo, de hacer ella las definiciones, porque en materia tributaria hay confusiones todavía, porque el ministro de Hacienda dice que quiere abrir el debate nuevamente en la Cámara de Diputados, porque en la reforma educacional, como hemos dicho, no está claro para dónde se va, porque la reforma electoral también está dando palos al aire, porque está incrementando innecesariamente el número de parlamentarios. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Porque lo que hay hoy día es mucho malestar y por este camino el gobierno lo único que está logrando es perder a la clase media. Ahora, senador, usted hablaba de los malos pasos del ministro, una semana bastante compleja para el ministro Eizaguirre. Sin embargo, usted señalaba el día de ayer que no se trata de cambiar al ministro. Hay muchos parlamentarios, por ejemplo, parlamentarios de Amplitud, que han criticado bastante la figura del ministro, incluso han dudado de que si es que tiene las capacidades para ser ministro de Educación en esta altura. ¿Cree usted que está capacitado Nicolás Eizaguirre, que debería seguir siendo ministro de Educación? Sí, yo insisto que este no es un problema de un ministro, de una persona. Aquí es un problema de un gobierno, es un problema de una política, que es la que está ausente en este debate. Creo yo que Nicolás Eizaguirre tiene dos características que lo hacen importante. Uno, que es un hombre muy talentoso, y dos, que tiene toda la confianza de la presidenta. Yo creo que entonces no hablemos de que el problema se resuelve si cambiamos al ministro. Lo que necesitamos es que el ministro y el gobierno nos digan cuál es su política educacional, porque hasta la fecha con titulares no avanzamos, con ideas generales no se resuelven las inquietudes que hay de mucha gente, al contrario, se siembran incertidumbre. La incertidumbre le hace mal a una economía como la chilena, que necesita de inversión extranjera. Y creo yo que esa desconfianza está deteriorando la imagen nuestra, que además en un año como tenemos demanda de Bolivia ante la Haya, no es bueno. Creo que tenemos que ordenar la casa y la presidenta es la que tiene que hacerlo. No basta con cambiar el ministro. Si fuera eso sería muy fácil resolver el problema. No, con el ministro lo que hay que hacer es presentar el proyecto de reforma educacional completo. Y si no lo tienen, bueno, darse un tiempo. Es preferible que el gobierno admita que no tiene todavía claridad en qué va a hacer, en cuáles son sus pasos a dar, antes que seguir caminando un poco en una pieza oscura. ¿La UDI va a presentar una nueva propuesta? ¿Cuándo se va a presentar? Y también tomando en cuenta que, recordemos, el presidente de la UDI, Ernesto Silva, hace algunas semanas había declarado que era imposible poder dialogar con una reforma educacional de este tipo. Bueno, efectivamente nosotros tenemos la inquietud
y se está trabajando en un equipo que está liderado por la senadora Ena von Baer, que está trabajando una propuesta. Todos vamos a contribuir a ello una vez que tengamos los primeros aprontes. Yo sé que Renovación Nacional, encabezada por Andrés Alamán, está haciendo lo propio y por lo tanto esperamos que ahí se pueda construir una propuesta global que permita, ya que el gobierno no tiene un lineamiento, nosotros poder poner una agenda en la mesa y sobre esa base dialogar. Insistiremos nosotros y estamos trabajando en la oposición con la mayor unidad posible, estamos tratando de recuperar esa unidad que se nos perdió porque la oposición ha desaparecido en los primeros meses de este año y para poder así enfrentar unidos un proceso de discusión, de debate, en donde necesitamos que el gobierno baje sus cartas y nos diga si tiene o no resuelto esta inquietud. Nosotros tendremos una propuesta muy pronto para poder contribuir a este debate. Ahora, senador, cambiamos un poco de tema porque se han generado diversas opiniones respecto en la UDI respecto a este documento del golpe militar que se estaría planeando ya para el 11 de septiembre. ¿Usted considera que es necesario presentar una nueva visión, actualizar de cierta manera el pensamiento de la UDI? Yo creo que sí, y lo creo porque lo que ocurrió el año pasado, cuando se recordaban 40 años del golpe de Estado, la UDI no tuvo un discurso claro. Y varios de nosotros que hicimos propuestas, que hicimos gestos y, no sé, aprovechamos la oportunidad para poder volver a un espíritu de reconciliación que nos parece necesario, no solamente por el pasado, sino que por el futuro de nuestro país. La UDI no tuvo un discurso y estuvo un poco desorientada en ese debate. Entonces, la actual directiva, creo yo, con un sentido de justicia, quiere poner las cosas en su lugar, determinar lo que es un principio y una declaración de principio de lo que son opiniones sobre contingencias históricas. Y entonces, separando lo que ocurrió entonces, respecto a lo cual hay una opinión, y lo que es hoy día la UDI de cara al futuro, es importante que separando las aguas podamos tener claridad en lo que pensamos de esos hechos y al mismo tiempo avanzar en un proyecto político que no tiene como fundamento el pasado, sino que la realidad actual desde nuestra perspectiva de principio para poder proyectar hacia el futuro el país que queremos, el país que soñamos. Perfecto. Senador, le queremos agradecer por este contacto. Bueno, Paola, Sebastián, ambos temas importantes que sin duda de alguna manera se van a conversar en la comisión política que hay en el día de hoy en la Unión Demócrata Independiente, así que nos quedamos bastante atentos a todo lo que ocurra en el mundo político. Por supuesto que sí, Beatriz. Gracias por el despacho. Buenos días.